Se acaba de presentar en el parisino Club de Jazz Le Duc de Lombard el pianista francés Manuel Rocheman, concierto que ha servido de presentación a su nuevo disco, el 11º, en trío con el contrabajista Matías Alamán y el baterista Mathieu Chazarenc. Sí. Único alumno del mítico pianista francés Martial Solal, Manuel Rocheman presenta en este disco 10 composiciones originales, aliando virtuosismo y originalidad. Y para hablarnos de este disco y de su trayectoria en el mundo del jazz, Manuel Rocheman ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, muy encantado de estar aquí con el placer es nosotros. Nuestro de tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Manuel, que explique antes que nada que has nacido aquí en París en 1964 en el seno de una familia de músicos. Me decías que tu abuela era pianista y profesora en el Conservatorio de Bayona. Sí, en el País Vasco, en Bayonne, era profesora en el Conservatorio de Bayonne y había estudiado en Barcelona, en Cataluña, en el Liceu, no me acuerdo de la escuela, pero era muy buena pianista. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos del piano? ¿Te acuerdas de qué tocaba tu abuela? Chopin, yo creo que era como uno de mis primeros recuerdos. Chopin, y también tocaban con su esposo, mi abuelo era flautista y tenían como amigos que eran profesores o de música o amadores de música y que se juntaban todos los domingos para tocar musique de chambre, música de cámara. Música de cámara. Entonces yo escuché mucho Schumann, Schubert, Mozart, todo. ¿Te dejaban asistir a esos conciertos? Sí. Que estabas quieto mientras tocaba tu abuela. Sí, y el mejor momento era cuando se llevaban pasteles de chocolate. Entonces estoy esperando para el momento del pastel, que era el más importante para mí. Si no te portabas bien, no había pastel. Imagino que te vas a sentar al piano muy pequeño, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando empiezas a tocar? Sí, como a las 6 yo empecé a tocar. Y lo que es un poco raro es que como mis abuelos, mi madre, bueno, toda la familia estaba en la música clásica, y yo creo, no sé si es la oposición natural de la vida, que de una generación a la otra tienes que encontrar tu camino propio. Y yo estuve fascinado por el jazz. Yo escuché la primera vez Oscar Peterson cuando era chiquito, y para mí estaba la libertad total del piano, la improvisación, la armonía me gustaba mucho, y por eso yo empecé a entrar en el jazz. Oscar Peterson, gran virtuoso del jazz, pero con una base clásica extraordinaria. Sí, él tiene el mismo nivel técnico de un pianista clásico. Sí, entonces él puede tocar con muchas variaciones de tocado, tiene, bueno, toda la técnica que se necesita para el otro día leí precisamente que le preguntaron por qué tocaba tan rápido y él respondió: porque puedo. Sí. Y para poder hay que tener una base clásica. Tú has tocado mucha música clásica. Sí, en el conservatorio en París. Sí, yo bueno, estudié todo el cursus, todo el... Sí, la carrera. Sí, hasta pasar la licencia. Pero después, bueno, necesita mucho tiempo para mí tocar todos los días el repertorio, porque cuando tocas el clásico hay que tocar el repertorio mucho para mantener el nivel. Claro. Y un momento ya no era posible para mí, entonces yo te fuiste por el jazz. Sí, ya, solamente el jazz profesionalmente. ¿Cómo estaba visto en el conservatorio tocar jazz? ¿Era algo natural o te decían, no, el jazz es para pianistas de segunda? Depende de los profesores. A esta época había
profesores que no están tan abiertos a otra forma de enseñamiento, De enseñanza. sí. Y entonces cuando le digo, sí, estoy practicando el piano, yo voy en masterclass con Marcial Solal y todo, me dice, pero no vas, c'est pas bon, no es bueno para tu, no sé qué. Bueno, es una reacción un poco primitiva de miedo, yo creo, más de que Allí en el conservatorio vas a estudiar con Alberto Neumann, que es el alumno, uno de los pocos alumnos sí, uno de los pocos alumnos Benedetti Michelangeli. de Arturo Benedetti Michelangeli. Te contaba cosas de Arturo Benedetti. Sí, cosas chistosas un poco, ¿no? Que Cuéntanos. un día es que él tenía como un rideau, Una cortina. Una cortina en la sala de clase. Y un momento Alberto me contaba, se fue al otro lado de la cortina y Alberto tocaba y esperaba algo. Y bueno, 20 minutos y tocaba y al final se di cuenta que se fue a dormir. Estaba durmiendo Michelangeli. Entonces era una situación un poco... Bueno, es una lección también de música. También, ¿no? Terrible. Nos hablabas de Martial Solal. ¿Cómo fue tu encuentro con Martial Solal, gran pianista francés de jazz? Lo encontré... Sí, ¿cómo lo encontraste? Como yo tenía 15 años por un amigo común, pianista de jazz, que se llamaba Bob Vattel, que le conocía y me presenté a Marcial y yo fui a un stage. Y bueno, no sé, después del stage regresamos en París y yo le fui a ver a un concierto y me ha dicho, Manuel, me gusta mucho cómo tocas el piano y yo decidí de ocuparme de ti, de darte clases. Pero no tenía alumnos, ¿no? No tenía alumnos, entonces yo fui muy privilegiado. Cuéntanos, ¿qué tenía de especial o qué tiene de especial Martial Solal? Tiene un mundo musical que está un poco más abierto que del jazz tradicional, que como Peterson, por ejemplo, que está más en la tradición del jazz bebop y de este lenguaje. Martial Solal incluye una parte del lenguaje que viene del idioma, que viene de la música clásica, pero contemporánea. Entonces, es más moderna, más moderna en tipo de música. Cuentas que Martial Solal, entre otras cosas, te ha enseñado el arte de la sorpresa. Es importante en el jazz sorprender al espectador. Sí, porque lo que cuando alguien está escuchando una música y que le toca algo, que le da una emoción que no esperaba. Sí, no esperaba, entonces ya es mágico, ¿no? Es el más que puede pasar, ¿no? Que tocar a la gente y con emociones. Sí, para mí es el más importante en la música, ¿no? Más que de la demostración técnica, que no es bien, pero el más importante es la emoción, ¿no? El corazón. Por supuesto. Para un loco por el jazz como tú, adolescente, ir a Nueva York era obligatorio, ¿no? Casi. ¿Cuántos años tenías cuando vas a Nueva York por primera vez? Primera vez yo tenía como 15, este año de los 15. Fue fascinante, sí, fue imagino, ¿no? Decisivo en mi carrera musical, sí. ¿Qué pasó allí en Nueva York? Y yo fui a varios jazz clubs y yo encontré muchos jazzistas como Tommy Flanagan, como Jackie Bayard, como algunos otros. Barry Harris estaba tocando. Yo fui a varios conciertos de jazz y lo que me gustó mucho es el contacto de los americanos, que es diferente de aquí de Europa, que somos un poco más, reservados. Sí, reservados, y los americanos son más abiertos y yo era como un chiquito de 15 ya que vine a ver, pero estaban todos muy
interesados, muy con interés, y yo fui sorprendido. Bueno, venías de París. París era la capital europea del jazz, ¿no? Muchos americanos habían tocado en París. Sí, muchos vinieron a vivir aquí en París también y a tocar, claro. Pero este contacto con los Estados Unidos sí fue importante también. Y cuando acabas tus estudios en el 83, te presentas al Concurso Nacional de Jazz en La Défense. Sí. Y ganas el primer premio como solista. ¿Fue una sorpresa o no? ¿Te esperabas tú? Sí, fue una sorpresa. Es que es difícil este concurso y había muchos músicos, muchos amigos de talento que estaban aquí. Entonces era como un reconocimiento, algo. Es importante cuando estás joven, ¿no? De tener como una aseguranza, ¿no? Del camino, ¿no? Años más tarde vas a ganar el premio Martial Solal, lo que es casi natural, ¿no? Después de haber trabajado con él tanto tiempo. Sí, claro. Sí, porque, bueno, como dices, como yo he trabajado con él, entonces... Sí, era casi natural. Sí. A partir de ahí, de ese premio, ¿te consideras ya profesional o no todavía? Sí, porque yo empecé a tocar un poco antes de este premio profesionalmente en París como músico, tocando en pequeños clubs con mi primer trío. Y es eso, la vida de músico, ¿no? De ir a tocar y dar un poco de clases y bueno, hay que ganar dinero y como con la música no es fácil, pero... Y grabar discos también. Y grabar discos, sí. En 10 años, entre el 90 y 2000, vas a grabar 5 discos en trío con diferentes instrumentistas. El trío, piano, contrabajo y batería, ¿es el formato ideal para el jazz para ti? ¿Es como la Santísima Trinidad que estábamos hablando? Sí, es como una trinidad, ¿no? Perfecta, ¿no? Para poner la música en su mejor aspecto, ¿no? Para el piano y para el jazz. Y yo pienso que es una de las mejores fórmulas, porque tenemos la percusión de la batería, el bajo toca todas las bass lines, y el piano se puede, es más libre, puede tocar muy simple o más complejo. Me puedo apoyar con los dos otros y... Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. El piano es el Padre, por supuesto. Sí. El piano es el padre de los instrumentos, porque tiene todo el registro. El registro. Sí, de todos los instrumentos, del más grave al más agudo. Y podemos tocar armonía. Sí, es el padre. Y la batería, el Espíritu Santo. Sí, porque, es el espíritu. Porque la batería es el ritmo y el ritmo es todo también. La música no puede existir sin ritmo. El ritmo es primordial, sí. Manuel, has viajado a menudo a América Latina, a Brasil. Sí. ¿Qué te ha aportado la música latina? Sobre todo la música brasileña. La música brasileña me ha influenciado mucho. Es una mezcla del jazz y del jazz y de su propia evolución de la música brasileira que se encontró con la bossa nova, con el Antonio Carlos Jobim, Astrud Gilberto, João Gilberto. Era la golden years, los años de ojo de la MPB, la música popular brasileña. Y los orígenes son los mismos, las raíces africanas están tanto en el jazz como en la bossa nova. Sí, claro, es la África y yo creo que hay un poco de música latina también en la música brasileira, también se ha mezclado con muchas músicas. Manuel Rochman, los últimos discos que has grabado llevan títulos muy latinos, ¿no? He leído uno, se llama Café y Alegría. Café y Alegría con Toninho Horta, sí, que es un músico brasileiro. Y otro, Cactus Dance. Sí, los Cactus mexicanos. ¿Has estado hace poco en América Latina? Sí, yo fui a México el año pasado y yo he tocado en Morelia, en México, en la Ciudad de México. Y también yo fui a Argentina en noviembre para tocar en el Festival de Buenos Aires y de Córdoba.
Sí, pero sí me gusta también como de los Estados Unidos, el encuentro con los países de Latinoamérica me ha dado mucho, es muy positivo, mucha energía. Yo tengo amigos músicos allá en México, y, por ejemplo, y que... Se te nota un pequeño acento mexicano, Sí. en tu español fantástico, además. Bueno, gracias. Hay Manuel Rochman, muchas volviendo... faltas. Bueno, Pero todos hacemos faltas. Volviendo a tu último disco que acabas de presentar en varias salas parisinas, también tiene un nombre latino, Misterio. sí, ¿Podrías desvelarnos qué es este misterio? el misterio para mí es el misterio de la música, porque si podemos analizar, por ejemplo, Mozart y decir, mira, es la escala de do mayor o no sé qué, y hay un arpegio, pero hay un misterio, porque él suena mejor que otros compositores, o hay una alquimia, algo que es la diferencia una ciencia y el arte, ¿no? Es que en la ciencia podemos explicar todo y que 2 más 2 son 4, pero en música a veces 2 más 2 son 5, o puede ser 8. El misterio es mayor quizás en el jazz que en la música clásica. La improvisación es más misteriosa que el interpretar una partitura. Sí, en misterio hay una parte Escritas, sí. escritas, también importantes, pero claro que como músico de jazz tengo partes de improvisación también importantes, pero es equilibrado dentro de los dos, pero mucha escritura también. Gracias a la ortografía en mayúsculas y minúsculas, el misterio se convierte en mistrio. Misterio, sí. ¿No? También hablábamos del misterio de la Santísima Trinidad. Estamos muy Sí. Muy canónicos hoy, Sí, en la religión, ¿no? El trío... La música es como mi religión. Exactamente. En fin, pues ya lo saben, misterio y no mistrio, como decíamos. El nuevo disco del trío de Manuel Rochman ha sido editado en Francia, aquí en el sello CC Production, tu sello, sí. ¿no? Sí. Pero también está disponible en Internet a través de Spotify. Claro, cosas, que sí, ¿no? claro que sí, se puede encontrar fácilmente. Es más fácil distribuir un disco hoy en día, ¿no? Gracias a Internet. Sí, el Internet sí, claro, es más fácil, pero lo que perdemos los artistas son los derechos, porque el Internet no paga nada. Claro. Y no, la industria del disco ya no existe más, ¿no? Afortunadamente queda la actuación en directo, el live. Sí, ¿no? sí. El disco ahora es más como es indisociable del escenario, ¿no? Y los dos, pero un músico no puede vivir de sus discos hoy. Desgraciadamente. Claro. ¿Dónde podremos verte, escucharte en el próximo concierto? Bueno, este verano voy a tocar en varios festivales en Francia. En el 24 de julio estoy en Toulon, Festival de Jazz, con Olivier Querorio, que es un gran amigo músico de la isla de la Reunión, armonicista. Estoy el 30 de julio en Albertville Jazz Festival con mi trío. Y Los Alpes. Los Alpes, sí, cerca de Suiza. Y que tengo una grabación, voy en Sicilia, Italia, con Rick Marchizza. Es un saxofonista muy conocido, que ha tocado con Miles Davis y tocamos juntos desde muchos años. Vamos a tocar en Sicilia y en Italia, otra ciudad de Italia, no me acuerdo exactamente el nombre, pero... ¿Y en París en septiembre? En París va a ser el 9 y 10 de septiembre, sí, con el trío. ¿Dónde? En el Sunside Jazz Club.
uno de los mayores clubs de jazz de Sí, la capital la francesa. Rue de Lombard. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión, o incluso verla en vídeo, Ok. lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español o también en la página Facebook de la emisión que se llama El Invitado de RFI. Y permíteme también saludar a Guillaume Buffet, que está detrás de los cristales, cuidando que todo salga bien Gracias, en el terreno auditivo y visual de la emisión. Gracias de nuevo, Manuel. Y nos vamos con la canción que da título a tu disco, Misterio y no Mistrio.